En este vídeo te voy a explicar en qué consiste la fórmula empírica y molecular, cómo calcularlas y cómo pasar de una a otra. Además, al final tendrás la oportunidad de comprobar tu aprendizaje con un ejercicio que también resolveré. La fórmula empírica nos indica la proporción en la que se encuentran los átomos por molécula, o lo que es lo mismo, los moles de átomos por cada mol. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos una fórmula empírica CH2, esto solo significa que por cada 2 átomos de hidrógeno hay 1 de carbono, pero no es realmente el número de átomos que tiene esa molécula. El número de átomos que tiene esa molécula será CH2, esta proporción repetida n veces. Si, por ejemplo, se particulariza n para 4 y nosotros tenemos C4H8, esto ya sería una fórmula molecular. Que ya me indica el número exacto de átomos por molécula, o el número exacto de moles de átomos por molécula, evidentemente. Por mol, perdón. Este compuesto ya sabes que es el buteno. Y un buteno puede ser, por ejemplo, este de aquí, el 2-buteno. El doble enlace podría haber estado también en el carbono 1. Observa entonces cómo a partir de esta fórmula empírica ya se ha particularizado para una fórmula molecular. En los problemas que se nos plantean nos suelen dar un tanto por ciento de abundancia de cada elemento. Te estoy explicando ya cuál es el procedimiento de cálculo de una fórmula empírica. Supongamos que tenemos un compuesto, vamos a suponer que es orgánico, podría ser con cualquier colección de elementos, que tiene un X% en masa de carbono, un Y% en masa de oxígeno y un Z% en masa de hidrógeno. Esto significa que de cada 100 gramos de este compuesto, que todavía no sabemos ni su fórmula empírica ni su fórmula molecular, va a haber X gramos de carbono y gramos de oxígeno y Z gramos de hidrógeno. ¿Qué es lo que me indica una fórmula? Por ejemplo, CnHPOM. Estos subíndices me indican número de átomos de cada elemento, ¿verdad que sí? Sin embargo, estos valores X, Y y Z, ¿en qué unidades están? Efectivamente, están en gramos. ¿Recuerdas cuál era el mecanismo mediante el cual de gramos se podía pasar a número de átomos, o mejor dicho, a número de moles de átomos por cada mol? Recuerda que era la misma proporción que número de átomos por molécula. El factor que nos permitía esta conversión era la masa atómica o la masa molar atómica. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos una masa en gramos, ¿cómo lo pasamos a moles de átomos? Dividiendo entre la masa molar. Luego, el primer paso que tendremos que hacer será dividir este valor X en gramos entre la masa molar del carbono, que es 12, y entonces ¿qué tendremos? Tendremos ya el número N de moles de átomos por mol que hay en esta molécula de carbono, o lo que es lo mismo, el número de átomos por molécula. Podemos repetir lo mismo con I, dividiendo entre la masa molar del oxígeno, y exactamente lo mismo con Z, dividiendo entre la masa molar del hidrógeno, que es 1, y así obtendremos los valores de M y de P. Y conseguiremos saber la fórmula empírica. Esta proporción se repetirá n veces. Sin embargo,
no siempre esto es tan fácil, porque a veces estos valores, a veces no, siempre estos valores van a ser decimales. Y claro, estos subíndices que me indican número de átomos o número de moles de átomos deben ser números enteros. ¿Qué es lo que hay que hacer para pasar de números decimales a números enteros? Dividir todo entre el valor menor, que se va a tomar como unidad. Y entonces, ahora estos coeficientes n, p y m pasarán a ser cn', hp' o m', y estos valores prácticamente en la mayor parte de las veces serán números enteros. Pero no siempre es así. A veces, por ejemplo, n' o p o el subíndice que te salga aquí puede valer 0,5. Otras veces hay uno que vale 0,33. Otras veces hay uno que vale 0,25. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? En este caso, pues si uno sale 0,5, tendríamos que multiplicar todos estos coeficientes por 2. Si alguno de estos fuese 0,33, habría que multiplicar todos por 3. Y si alguno de estos fuese 0,25, habría que multiplicar todos por 4. Y de esta manera sí que obtendríamos definitivamente los números enteros. ¿Entendido? Ya hemos calculado la fórmula empírica. Vamos a ver cómo podemos calcular ahora la fórmula molecular. Voy a cambiar de compuesto. Vamos a suponer que tenemos uno general con carbono, C sub I, N sub J y que tiene también hidrógeno. Y esto se repite n veces. ¿Esto qué significa? Que por cada átomo, por cada I átomos de carbono hay J átomos de nitrógeno y K átomos de hidrógeno. Pero no son los que realmente hay en la molécula. ¿Cómo pasar a una fórmula molecular? Para eso lo que tenemos que hacer es determinar cuánto vale n. ¿Cómo se hace? Necesitamos la masa molecular del compuesto. Y entonces, la masa de esta unidad, vamos a llamarla m, se repite n veces. Esta masa m se calcula I por la masa del carbono, que es 12, J, en este caso, ya que tiene nitrógeno, por 14, que es la masa del nitrógeno, y K por 1, que es la masa del hidrógeno. Entonces, como te he dicho, la masa de esta unidad por n debe ser igual a la masa molecular. Y esta masa molecular o bien te la da el texto del problema o bien te dan datos para que tú la puedas calcular. Y en ese momento tú calculas ya n, o a partir de ahí calculas n, y ya tendrás la fórmula molecular de este compuesto. ¿Lo ves? Listo. Vamos con este ejercicio a modo de ejemplo. Lo que te recomiendo es que intentes hacerlo tú primero con los conocimientos que has aprendido en este vídeo y con lo que te ha explicado tu profesor en clase. Y luego compara con mi resolución. Yo empiezo a resolverlo ya. Como te he dicho, estos valores de porcentaje me indican la masa que hay por cada 100 gramos. Voy a pasar estos gramos a moles de átomos, para saber cuántos moles de átomos por cada mol hay, que son los subíndices de la fórmula, que es la misma proporción que átomos por molécula. Así que divido cada uno de estos gramos entre la masa molar. Esto es para el carbono y esto sale 5,835. Repito lo mismo para el hidrógeno y para el oxígeno.
Muy bien, y ya nos han salido estos moles de átomos o átomos por molécula. Como te he dicho, en realidad esto podría ser C5,835, H3,36 y O 1,665. Pero claro, no tiene sentido tener 5,83 átomos en una molécula. 0,83 átomos no existe, no se puede dividir el átomo y que siga siendo un átomo. Puede dividirse, pero entonces ya es otra cosa. Entonces, como te he dicho, hay que pasar a números enteros y eso se conseguía como dividiendo entre el menor. Y en este caso el menor es 1,665. Y aquí tienes los resultados. Me da 3,5, 2 y 1. Sería C sub 3,5, H sub 2, O. Pero no tiene sentido tampoco el 3,5 y que te he dicho que había que hacer, pues de nuevo multiplicar todos por un factor para que den números enteros, que es lo que tiene sentido en una fórmula química. Y entonces me queda 7, 4 y 2. Y así el compuesto es por fin, en lo que a fórmula empírica se refiere, C7, H4, O2 y esto n veces. Ahora lo que tengo que hacer es calcular n. Para eso, en primer lugar, veo cuál es la masa que tiene la unidad que se repite n veces, que son 120 unidades. Como te he explicado, para pasar de fórmula empírica a fórmula molecular se requiere la masa molar, o bien te la dan o bien te dan datos para calcularla, porque esta unidad de 120 unidades de masa atómica se repite n veces, luego 120 por n tiene que ser igual a 240,2, de donde me sale un valor de n igual a 2. Por lo tanto, la fórmula molecular será C14H8O4. Y con esto ya he resuelto todo el ejercicio. ¿Entendido?